Gracias, amigas y amigos de YouTube. Les traigo un análisis semejante a los que ya los tengo acostumbrados. Son análisis controversiales porque parece que se quiere construir un pensamiento único y toda disensión del llamado pensamiento oficial pues es considerado políticamente incorrecto. Eso incluye no solo el mundo de las ideas políticas, sino por supuesto el tan político mundo de la religión. Las religiones son una expresión del poder político. Analice si en la historia hay registro de alguna invasión, e incluyendo el famoso supuesto descubrimiento de América, a ver si no tuvo un contingente religioso, un componente religioso. El tema que les traigo hoy es el del sectarismo religioso. ¿Qué son las sectas? La separación entre una tendencia o una confesión religiosa y otra. El odio y las guerras que se han desatado. ¿Por qué los musulmanes tienen fatua o decreto condenando a muerte a lo que ellos llaman los infieles porque pertenecen a la cristiandad o son hinduistas o tienen que ver con otro tipo de religión? Si eso le hacen a los creyentes, ¿qué no le harán a los agnósticos, a los ateos o a los aconfesionales que no tienen ninguna confesión religiosa? Entonces, en el mundo contemporáneo de este siglo XXI, estoy grabando hoy 16 de enero de 2024. Un día como hoy, en 1979, ingresaba quien les habla a la Policía Nacional y el 19 nos mandaron para la batalla de las Carreras. Entonces, tres religiones que son mayoritarias, son revelacionistas y son monoteístas. Mayoritarias por la cantidad de fieles registrados que hay, aunque lo del catolicismo no se puede creer porque los católicos manejaron la declaración de nacimiento o fe de bautismo de los niños, bautizando niños que no sabían nada de lo que estaba pasando, ni tienen idea de pecado y de arrepentimiento, ni de Dios, ni de nada. Y los anotan ahí, los hacen figurar como católicos. Esos niños van a escoger qué fe van a tener cuando tengan discernimiento. Entonces, son religiones revelacionistas porque se fundamenta su doctrina y su creación en una revelación de la divinidad a algún profeta, a algún líder religioso. Tienen eso en común. Por ejemplo, el judaísmo, la fe musulmana y el catolicismo / el protestantismo, pues reconocen a el profeta Abraham, el patriarca Abraham, como padre de la fe. Entonces, el grupo formado por todos los protestantes con todas sus manifestaciones que hay, pentecostales, hay bautistas, hay de toda clase, componen lo que se llama, con los católicos, se llama la cristiandad. Sumados, pero no juntos ni revueltos. Aunque el Papa Francisco, que es el gran impulsor de una religión global y del ecumenismo, él está hace más de un año efectuando lo que se llama los diálogos interreligiosos. Por eso lo visitaron hace ya en 2015 o 16, lo visitaron predicadores como Dante Gebel, que para mí lo que hace muchas payaserías. Joel Austin, de los predicadores megapastores de las mega iglesias multimillonarias. Creflo Dollar, Cash Luna, cash significa al contado. Y otros más. Bueno, me acordé de 4, de 7 que fueron a visitarlos. Y el señor, el argentino,
dijo que en presencia del Papa se había sentido como que estaba ante una manifestación de la divinidad. Como que él estaba como Pedro en la transfiguración con Jesucristo. Entonces, el protestantismo y el catolicismo, sumados, no unidos, ni juntos, ni revueltos, es lo que se llama la cristiandad. Entonces, dentro de los protestantes hay un ala que son fríos, porque no tienen la efervescencia, no tienen la participación del Espíritu, no hablan en lengua, sino que son light. Ahí está el templo evangélico donde yo comencé, o donde me llevaron cuando yo tenía menos de 2 años de edad. Están los bautistas, que también son de ahí. Están los pentecostales, que aunque han perdido bastante fuego del Espíritu, se identifican por el fuego del Espíritu y el hablar en lenguas y todas las ministraciones. Luego están los adventistas. El adventista no es evangélico, pero sí es cristiano. El adventista no es evangélico, se distingue de los evangélicos, se consideran el remanente, apartado, el depósito, ¿verdad? Pero son cristianos, pero no son evangélicos. Luego vienen los testigos de Jehová, que hacen mucho énfasis en Jehová y le bajan a Jesucristo. Luego vienen los mormones, que dejan a Jehová a un lado y se concentran en una nueva revelación de Jesucristo. Están los Jesús solos, que como su nombre dice, pues son eminentemente de la cristiandad y no le interesa ni siquiera hablar del judaísmo. Y hay también una iglesia reformada que tengo entendido que guarda el sábado, como los adventistas, el 4º mandamiento, y tiene un enfoque que la separa de los pentecostales, los separa de los fríos y los acerca un poco al adventismo en cuanto que se reúnen los sábados. Entonces, de todas esas manifestaciones y otras más, porque de la Reforma Protestante que comenzó en 1517 con Lutero, han surgido en el mundo cerca de 1000 mínimo manifestaciones, tendencias, profesiones, ministerios, concilios que pertenecen a la cristiandad, que son evangélicos. Pero entre sí esos grupos no interactúan, no se combinan, no hay interacción en la alabanza, no hay coinonía cristiana, no comparten y no les interesa compartir. Yo le pregunté a un pastor en una ocasión si conocía a otro pastor que tenía su iglesia en la misma ciudad y en el mismo barrio. Dijo, no, yo no lo conozco. Porque un pastor puede tener su iglesia en la calle 4 y el otro tiene la iglesia en la Juan Pablo Duarte. Hay calle Juan Pablo Duarte en el país entero. Y ellos no hacen ningún evento en común. De eso le estamos hablando. Y de eso le vamos a hablar en este video de sectarismo religioso. Un señor, yo no recuerdo el nombre, no lo sé ni lo he aprendido, y no sé si era agnóstico o si era creyente, dijo algo peligroso y fue lo siguiente: todas las religiones creen que los únicos que tienen la razón son ellos y todos los otros están equivocados, y todas tienen la razón. ¿Por qué hay división en el pueblo de Dios? Tengo 2 citas. Una de 1 Corintios 10, 11, 12, 13, hasta el 13. Y el Evangelio de Juan 17, donde Jesucristo hizo la más larga oración de despedida por sus discípulos, pero también por el futuro de la iglesia, de la futura iglesia. Vamos a leer el más largo primero. 1 Corintios 1, del 10 al 13. Dice Pablo, escribiéndole a la iglesia en Corinto: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Eso es imposible.
y menos entre creyentes. Y que no haya entre vosotros divisiones. Eso es imposible, y más entre creyentes. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso también es imposible, y menos y más entre creyentes. Pero Jesucristo lo plantea para la aspiración y lo que Él quiere, que la iglesia sea unida. Pero ¿qué pasa? Que la eclesiae o iglesia, fundada por Jesucristo, tiene a su cargo creación divina, pero quienes la deben gestionar somos humanos. Por eso toda organización humana nace dividida, hace su vida institucional dividida, sigue dividida, y fracasan, se desmembran, se destruyen precisamente por las divisiones internas, por las tendencias, por las contradicciones. Sigo leyendo en el 11. Dice San Pablo a Corintios: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay división entre vosotros y contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, oigan cómo era el sectarismo en esta iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, la iglesia de los apóstoles, la iglesia de antes de la escritura del Apocalipsis o revelación de Jesucristo por San Juan, la iglesia desde antes de la reforma de 1517, que al parecer, y en opinión de Ricardo Nieves, y yo la comparto, la reforma protestante en 1517, con Lutero, Calvino, Juan Wycliffe, aunque trajo muchos muertos, lo que hizo fue agrandar la cristiandad, aumentar la cristiandad con la cantidad de manifestaciones que surgieron. ¿Qué dice en el 12? Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, que era un predicador, y yo de Cefas, es decir, de Pedro, y yo de Cristo. Entonces, el título es, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Está dividido Cristo? Sí, San Pablo. Le contesto 21 siglos después que sí, que Cristo está dividido, que la cristiandad está fracturada con un divorcio irreconciliable, porque no comparten entre sí. Tú le dices a un adventista que tú eres pentecostal y ya te ve como que tiene buba, pero tú le dices a un pentecostal que tú eres adventista y ya te ve como que tú tienes lepra. Y hay una división terrible, un sectarismo. Y ven a los otros. Oiga, el gran trabajo, me acaba de surgir esta idea y se la voy a dar ahora mismo. Como estamos metiéndole la lupa al tema del sectarismo religioso, una gran tarea, una triste tarea, una dolorosa tarea que le estamos dando los llamados cristianos, porque vamos a dejar los musulmanes por allá, y los hindúes, hinduistas y todo, es que le dejamos a Jesucristo una tarea difícil, y es el manejar y estar atento, bendecir, acompañar a hermanos que se dicen ser hijos de Dios y hermanos del mismo Cristo, pero las tendencias religiosas los mantienen separados, porque los católicos adoran a Jesucristo, los pentecostales adoran al mismo Cristo, los adventistas adoran al mismo Cristo, los mormones adoran al mismo Cristo. Sin embargo, los bautistas también adoran al mismo Cristo. Sin embargo, ven a los otros como rivales, como enemigos, como que están equivocados. Y hay divergencias fundamentales, no solo en el sentido doctrinal, también en el sentido
financiero. Vuelvo al punto del principio, que hay temas que no se tocan porque hay gente que no quieren estar bien con Dios y con el diablo. Y además no quieren presentar una posición clara como lo estoy haciendo yo aquí humildemente. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. No tiene que estar de acuerdo conmigo, pero respete la opinión. Lo que estamos es arrojando luz a la majada, a la manada, que desconoce su papel, que desconoce incluso por cómo somos salvos, que por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Ya leímos 2 citas. Y hay entre las religiones, entre las sectas, la mata de la división, son choques de intereses. Porque estamos tal vez muy preocupados por el mundo del más acá y no por el mundo, la patria celestial del más allá. Casi nos está predicando la venida de Jesucristo porque se acabaría todo. Y si decimos que todo se está acabando porque ya viene el fin, bueno, pues ¿para qué coger lucha? Entonces, hay sectarismo doctrinal y hay sectarismo financiero por los intereses particulares, por la búsqueda con las ofrendas y los diezmos, para decírselo claro. Entonces, el otro punto que tienen, que fortalece el sectarismo, es que se aferran a sus creencias, se aferran a interpretaciones retorcidas de la palabra. Utilizando un texto, lo utilizan como pretexto. ¿Para qué? Para crear una doctrina. Y eso es improcedente. Entonces, a veces las diferencias no son bíblicas, ¿verdad? Y otro elemento que tiene la cristiandad contemporánea, fíjense que el Papa tronó hace unos días contra el primer ministro de Israel. Tronó duro, ¿verdad? Pero las iglesias pentecostales están penetradas de sionismo. No de judaísmo, sino de sionismo. El judaísmo es la fe de Yahweh, de Jehová, contenida en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, contenido en la Misná, contenidos, vamos a decir también, en los 2 Talmud, en los profetas y todo ese canon de la Biblia judía. Entonces, eso es el judaísmo. Pero el sionismo es un movimiento político enraizado y en maridaje con el judaísmo. Por eso cuando usted a veces critica el judaísmo, que es exclusivista, que es racial, que nosotros somos perrillos, no cabemos ahí en la fe de Abraham. Cuando uno dice eso, dicen que uno es antisionista, antisemita. Los árabes son semitas también. O sea que tienen que saber lo que están hablando. Atacan con disparate, con palabras mordazas sin sentido. Entonces, ahora hay un evangelio en los últimos 20 años sionista que le predican a las naciones, tal como Jesucristo dijo: vayan por todo el mundo y predíquenle el evangelio. ¿A quién? A toda criatura, o sea, no solo a los judíos. Entonces, ahora se predica el evangelio neoapostolaro y se insiste a las naciones, y usted ve todos los púlpitos, las iglesias, las neoiglesias llenas de banderas, y la primera bandera que aparece es la bandera del Estado de Israel. No le digo más. Entonces, ¿qué más? Que la reforma, reitero, lo que hizo fue expandir la cristiandad. Y para enfrentar estas situaciones que hay, el Papa está trabajando en lo que se llama los diálogos interreligiosos, que el objetivo que tienen es que se cumpla la profecía. En la apostasía de los eventos finales hay una sola religión, la religión del anticristo. Ya está diseñada, ya hay una Biblia diseñada, no sé si la han publicado ya el Vaticano,
y de Israel nos vendrá el anticristo. Muchas gracias.